Buen día, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En el día de hoy tengo ganas de hablarte de inversión y de dinero. Se me vino a la mente esto y últimamente hice otra inversión y se me vino a la mente cómo gastaba yo mi dinero antes. Y es importantísimo porque hay un montón de personas que se están comportando de esta manera o que se comportaron de esa manera y se van a sentir identificadas. Yo en el pasado lo que hacía, aparte de gastar mi dinero de manera errónea en drogas, en fiesta, en cualquier estupidez que no me servía, pero sobre todo en drogas, lo que estaba haciendo era, aparte de utilizarlo en drogas, lo utilizaba mal, no lo utilizaba para crecer, para mejorarme, sino para arruinarme, para arruinar mi vida, mi salud. Pero aparte de eso, actuaba desde el miedo. Actuaba desde la escasez. ¿De qué manera? Cuando tenía un poco de dinero lo guardaba. Lo guardaba y decía por las dudas, ¿no? A ver si no lo quería gastar, no quería invertir en nada. Era como, no, lo tengo ahí por las dudas, porque si llega algún problema, alguna deuda o algo que me tiene que tengo que pagar, se rompe algo. ¿Y qué pasaba? Exactamente así como yo pensaba, eso sucedía, porque lo terminaba atrayendo a mi vida. Y seguramente muchas personas se van a sentir identificadas con esta situación. Y tenés que entender que el motivo de esto es... El problema es que estás actuando mal, estás operando desde el miedo, desde la escasez, el miedo de que no te llegue más dinero, entonces no lo gastás. Estás pensando en escasez, en que no va a llegar más dinero, o en que va a llegar un problema, en algo negativo, y que vas a tener que utilizar ese dinero y no va a llegar más nada, entonces te lo tenés que guardar y tenerlo por las dudas. Y eso va a pasar. Exactamente, eso que estás pensando se va a materializar. Así como me sucedía a mí en el pasado, porque esto me sucedía. Y estoy seguro que a vos te sucedió, alguna vez te habrá sucedido si pensaste de esta manera. Y si no pensaste de esta manera, tenés que saber que no tenés que hacerlo, porque puede suceder. O si estás pensando y todavía no llegó esa deuda fuerte que tenés que pagar, esa boleta, mejor que gastes ese dinero, pero atención, no es que lo tenés que gastar por gastar para no tenerlo ahí, no. Ese dinero tiene que ser gastado con conciencia, tiene que ser gastado, tiene que ser invertido, tenés que invertirlo. De acá la importancia que te decía de invertir el dinero en vos. ¿En qué? En crecer, en mejorarte, en desarrollarte personalmente, en, no sé, un tipo de business que te saque de esa vida que no te gusta, de escaparle al sistema o del trabajo en el que te encontrás que no te gusta. Entonces, de eso se trata, de invertir tu dinero en vos. Ese es el dinero mejor utilizado. No hay dinero mejor utilizado que ese, que en una inversión en vos mismo o en vos misma, en algo que te haga adquirir conocimiento, que te haga crecer, que te haga progresar, porque es toda esa información útil y práctica que hoy puedas adoptar, lo que va a definir quién sos o quién vas a llegar a ser a futuro. Si vas a seguir siendo el empleado lleno de cuentas y de deudas para pagar porque actúa desde el miedo y la escasez, o si vas a ser una persona que lucha en crecer, en progresar, en ser su mejor versión día a día, en tener emprendimientos. De esto depende, de esas inversiones que hagas, de cómo gastes tu dinero. Porque si lo estás utilizando de manera equivocada, así como lo hacía yo en el pasado, en drogas, en alcohol, en fiesta, en cosas que no me servían, solo por gastar. O lo tenía ahí guardado por las dudas y a ver si me llega alguna deuda. Y sí, esa deuda llegaba, tarde o temprano esa deuda llegaba. Y ese dinero se iba. Y era como si nunca lo hubiera tenido ahí. Entonces, ¿por qué me sucedía esto? Porque estaba actuando desde el miedo, desde la escasez. Tenía miedo de que otro dinero no llegue, entonces no me lo gastaba. Y al final lo terminaba gastando en una deuda o en algo negativo. Porque también pensaba en eso. Y eso era lo que llegaba, lo terminaba materializando. Chao. Lo terminaba materializando. Entonces, lo que te quiero explicar es esto. Tenés que gastar ese dinero pensando inteligentemente.
utilizando ese dinero para poder crecer, para poder progresar en algo nuevo, en aprender, porque todo ese conocimiento va a quedar en vos. Ese conocimiento queda dentro tuyo y te va a servir para poder atraer todo eso que querés. Una vida mejor, más dinero, cualquier cosa que quieras. Entonces, tenés que entender que el dinero es energía. Así como nosotros somos energía, el dinero también es energía. Entonces, si vos estás actuando desde el miedo, desde la escasez, no estás haciendo fluir ese dinero, no lo estás utilizando, te lo tenés ahí, no va a llegar. No va a llegar porque la energía fluye, tiene que seguir. Entonces vos lo invertís y va a volver. Vuelve ese dinero. Pero atención, porque si te lo tenés ahí guardado, lo retenés porque tenés miedo, no va a llegar nada. Van a llegar simplemente cosas negativas porque estás pensando de manera negativa. Entonces, atención con esto. Es un error que yo cometía en el pasado, por eso te quería hablar, porque esto me sucedía literal así. Tenía miedo, no lo gastaba, me llegaban deudas y la plata se iba y nunca la invertía. Utilizaba mi plata en estupideces, como te decía, en arruinarme la salud, el físico, la mente. Y no la invertía en crecer, en progresar, hasta que me sucedió un episodio fuerte donde acá en Italia quedé detenido, me arrestaron. Siempre por culpa de las drogas, hace como 5 años, 6 años. Y después de ahí todo cambió. Ahí entendí que ya el dinero no tenía que utilizarlo así, de esa manera. Empecé a hacer un clic y dije, no, yo tengo que salir de toda esta vida. Siempre le quise escapar al sistema, no es de ahora. Hace mucho que vengo trabajando en esto. Y sé que va a llegar, sé que tarde o temprano eso llega. Es cuestión de tiempo para materializarlo. Y sé que va a llegar. Pero bueno, en esa situación entendí que mi dinero tenía que utilizarlo de manera diferente. Tenía que empezar a invertirlo. Si quería crecer, si quería salir de esa vida que no me gustaba, de estar siempre en un empleo que no me gustaba, tenía que invertirlo. Y ahí empecé a invertirlo en distintas situaciones, en crecer, en conocimiento, en adquirir conocimiento. Sí, algunas cosas no funcionaron, después tuve otros problemas, bueno, eso no importa, lo importante es que ahí entendí cómo utilizar mi dinero, cómo utilizarlo, de manera inteligente, obviamente, porque antes lo utilizaba, pero no de manera inteligente. Y bueno, hoy en día es toda otra realidad, hoy me estoy desarrollando personalmente, estoy lanzando un e-commerce, entonces el otro día también tuve que invertir otro dinero y dije, voy a hablar de esto, me voy a acordar de esto y lo voy a hablar porque es importantísimo. Me acordé de cómo yo el dinero lo utilizaba de manera equivocada, de manera errónea. Me lo gastaba en fiesta, en drogas, en estupideces, en cosas que no me hacían bien. O simplemente lo retenía por miedo. Y estaba actuando, estaba operando desde el miedo, desde la escasez, pensando en que no iba a llegar otro dinero. Y lo que pasaba así era que ese dinero tarde o temprano se iba en deudas y en cosas negativas. Porque como te dije antes, el dinero es energía y tiene que fluir, tenés que hacerlo girar, tenés que invertirlo y más dinero va a llegar. No tenés que actuar desde el miedo. Si vivís desde el miedo, cagado, asustado, nada va a llegar. Solo cosas negativas. Y esto te lo quería decir porque hay un montón de personas que actúan de esta manera, viven en el miedo, ven escasez continuamente. Y lo que reciben es eso, es escasez. Y ese dinero no viene, al contrario, se va en deudas, en cosas que tienen que pagar. Por pensar de esa manera terminan atrayendo esas situaciones negativas. ¿Ok? Entonces, importantísimo utilizar el dinero para crecer. Hola, amigo. Hola, hola. Importantísimo utilizar ese dinero para crecer, para mejorarte. De esa manera vas a crecer, vas a mejorar, vas a salir de esa vida que no te gusta, vas a aprender a utilizar tu dinero. También lo hago por esto este video. Tenés que aprender a utilizar
el dinero. No lo gastes más en estupideces, en cosas que no te suman, que te hacen mal. Y tampoco te lo guardes ahí teniendo miedo y pensando en escasez. Porque no va a llegar nada, no te va a llegar más dinero por pensar así. Al contrario, estás actuando de manera equivocada, de manera errónea. Y ese dinero se va a ir en deudas o en cosas negativas. Y no vas a traer más dinero de esa manera. Y tampoco vas a tener conocimiento, no vas a adquirir conocimiento porque te lo tuviste que gastar en deudas o en cosas negativas que te sucedieron. Por pensar continuamente en escasez y en miedo. Entonces, por eso te quería hacer este video. Utiliza tu dinero de manera inteligente. Utilízalo para crecer, para aprender, para adquirir conocimiento que pueda hacer que cambies tu vida de una vez por todas. Porque si no, tu vida no va a cambiar. Si no invertís ese dinero en crecer, en mejorar, en aprender algo nuevo que te saque de esa vida, no vas a salir de esa vida. ¿Cómo vas a salir si no es invirtiendo tu dinero? La gente quiere todo gratis, quiere todo fácil y no es así que funciona. Tienes que invertir el dinero. Si es necesario, te quedas en cero en la cuenta. No hay ningún problema porque eso va a llegar, va a fluir. Tenés que pensar y tener fe, pensar positivo y tener fe en que ese dinero va a volver. No hay ningún problema porque vos lo estás gastando, lo estás utilizando de manera correcta. No lo estás gastando en fiesta, en drogas, no estás actuando desde la escasez, desde el miedo, desde no tener dinero. No, no, no. Y no se trata de perseguir tampoco el dinero, porque el dinero también, como te dije antes, es energía. Y eso se atrae, no se persigue, porque si lo perseguís lo terminás por repeler. Eso se termina atrayendo. Entonces, vos preocupate por crecer, por adquirir conocimiento. Gastalo, invertilo en vos, en mejorarte, en ser mejor cada día. Y te aseguro que por una razón o por otra, dinero te va a llegar. Porque lo vas a atraer, porque vas a estar positivo o positiva. Actuando de manera correcta. Y no más actuando desde el miedo o desde la escasez. ¿Ok? Entonces espero que lo entiendas. Espero que te quede bien claro de que tenés que invertir ese dinero y no gastarlo más en estupideces. Invertirlo en vos. Es el dinero mejor utilizado. No hay otro dinero mejor utilizado que el dinero invertido en vos, en crecer, en adquirir conocimiento que te haga mejorar, que te haga superarte. Esa es la manera correcta de utilizar tu dinero. ¿Ok? Entonces espero que te sirva este mensaje y nos estamos viendo en el próximo video.